Vamos a continuar con este curso de Revit de estructuras. En este caso vamos a empezar con el capítulo de modelado de las vigas de celosía. Como todos sabemos, las vigas de celosía son vigas compuestas que están integradas por vigas estructurales principales y varios elementos. En la herramienta Revit todos vamos a poder hacerlo de una manera bastante sencilla y simplificada. ¿Cómo añadimos vigas de celosía? Las vigas de celosía se añaden en un proyecto mediante el mismo procedimiento como lo hemos hecho con las vigas convencionales, es decir, en una vista en planta, con todas las características muy similares a ellas, solamente que vamos a poder editar varios temas del sistema que es compuesto. Las vigas en celosía se componen de estos elementos que ustedes ven ahí en la diapositiva: cordones inferiores, cordones superiores, las montantes de la celosía, que son los elementos verticales, y las diagonales que tiene la celosía. Todos estos elementos son editables una vez que los coloquemos en Revit. Para añadir una viga en celosía tenemos que encontrar este comando que es vigas de celosía en estructuras, ¿no? En el panel de estructuras. Así que por favor vamos a ir a Revit. Se les ha enviado un archivo que tiene estas grillas, y en estas grillas vamos a ingresar a colocar los elementos. Al igual que cuando hacíamos vigas, nosotros tenemos que irnos a un plano de planta, el plano de planta en el cual se van a añadir los elementos, ¿no? En este caso estamos en el nivel 2. Entonces en el nivel 2, donde están mis grillas, yo voy a empezar a colocar mis vigas de celosía. En la ficha de estructuras tengo acá el panel que dice vigas de celosía, o truss en inglés, y vigas de celosía igual, ¿no? Cuando yo hago clic en vigas de celosía, me dice varias cosas, ¿no? Por ejemplo, me dice que puedo cargar un nuevo tipo de familia, ¿sí? Seguramente si ustedes lo han abierto por primera vez les va a decir no está cargado ningún tipo de familia de viga en celosía, desea cargar uno. Les va a aparecer las ventanas de las familias de Revit. Aquí ustedes van a tener este, ¿no? Vigas de celosía estructurales. Y en vigas de celosías estructurales tenemos bastantes tipos, ¿no? Tipos de vigas de celosía: Serchas Howe, Serchas Pratt, Serchas Fink, de diferentes tipos, ¿no? Que son los más genéricos, por así decirlo. Tipo Warren, Pratt, Howe. Entonces podemos seleccionar una, ¿no? Cualquiera, la que nosotros no hayamos puesto antes, ¿no? Por ejemplo, la más sencilla de repente es esta, ¿no? La Sercha Pratt, de 6, de 8 paneles. Una viga reticulada recta, ¿no? Le digo abrir. Y mi mouse se va a poner en modo de edición. Y yo puedo empezar con un clic inicial y decirle hasta dónde quiero que coloque mi viga. En planta, dependiendo del nivel de visibilidad o del nivel de detalle que yo tengo definido acá por este botón al costado de la perspectiva, este botón me dice que está en nivel de detalle bajo. Yo le voy a decir que quiero que esté en nivel de detalle alto o en nivel de detalle medio, y recién voy a poder ver mis vigas. Si no, voy a ver únicamente una línea. Ahora en este caso sí estoy viendo la proyección superior, ¿no? Donde veo las montantes y demás. Pero para poder verlo correctamente yo puedo irme a la vista en 3D, ¿no? Le doy escape para salir. Puedo usar los botones Z y E para poder acercarme, ¿no? ZE me hace un subextends. Y acá tengo mi viga en celosía autogenerada. Esta viga en celosía tiene todas las pequeñas vigas componentes intermedias del mismo tipo. Luego vamos a editarlo. Por ahora nos interesa simplemente ver cuál es el conjunto, ¿no? Nos ha salido un sistema en el cual tenemos un cordón inferior, un cordón superior, varias montantes verticales y las diagonales en ambos sentidos. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a aprender a editarlo. Por ejemplo, yo puedo usar la vista 3D. Acuérdense que el cubo de visualización lo vamos a poder utilizar siempre. Este cubo de visualización nos va a permitir tener una vista totalmente vertical, totalmente horizontal. En este caso una vista totalmente vertical es bastante indicada. Ya le puedo decir, puedo ver, ¿no? qué es lo que tengo en esta vista. Entonces vamos a empezar a editarla. Vamos a añadir un par de vigas más con vigas en celosía. Voy a añadir el resto. Estoy añadiendo
varias vigas. En total he añadido un sistema muy rápido de 5 vigas de celosía, todas rectangulares. Están totalmente horizontales y bueno, por ahora no voy a modificar sus vigas, ¿sí? Lo que yo voy a hacer entonces es irme al nivel 2 y crear un suelo. Un suelo que en este caso va a representar una cubierta. Por ejemplo, yo le voy a dar un espesor de 150, obviamente tendría que ser una cubierta mucho más delgada. Y le voy a poner en esta extensión con un volado en todos los sentidos. Lo finalizo y tengo un volado, un suelo. Le voy a dar un gran desfase de unos 2 metros por encima, por ejemplo. Y me voy a ir al 3D. Me doy cuenta que lo he puesto justo por encima. Pero yo no quiero algo tan sencillo, ¿no? Yo voy a darle varios parámetros. Por ejemplo, le voy a dar un poquito más de altura, 2500. Y es más, le voy a dar una pendiente, ¿no? Le voy a dar una flecha de pendiente en este sentido. Sí, acuérdense que cuando hacíamos losas le podíamos dar pendiente y a la pendiente le puedo controlar la pendiente que quiero que tenga, ¿no? 750 milímetros de pendiente. La finalizo y ahora tengo una pendiente así, ¿no? Entonces vamos a empezar a modificar nuestras cerchas para colocarlas pegadas a la parte inferior. Dependiendo de cómo hayamos creado las familias, si están enlazadas o no están enlazadas, vamos a tener varias posibilidades. Lo primero que tenemos que hacer es aprender a seleccionarlas. Para tener seleccionadas todos los elementos de una cercha o de una celosía, tenemos que ver esta forma que tenemos en la pantalla, ¿no? Que son las líneas entrecortadas. Una vez que la tengo seleccionada, me voy a dar cuenta que he seleccionado todo el elemento. ¿Por qué? Porque también es posible seleccionar los pequeños elementos que componen a la cercha. Luego, cuando la selecciono, tengo varias opciones, ¿no? Por ejemplo, editar perfil, que vamos a ver ahorita. Editar familia, restablecer, eliminar, enlazar, editar plano de trabajo, etcétera, etcétera. En este caso yo quiero enlazarlo a la parte superior. La parte superior y voy a seleccionar mi suelo. Si se dan cuenta, cuando le hago clic, mi cercha se ha enlazado a la parte inferior. Igual voy a hacer con esta parte. Selecciono la otra cercha y lo enlazo a la parte superior. Igual con el otro. Enlazar a la parte superior. Aquí también, perdón, selecciono la cercha primero y enlazar a la parte superior. Y tengo mi cercha totalmente alineada de manera muy sencilla y muy rápida. No me falta de repente la parte interna. Le digo enlazar a la parte superior y lo tengo totalmente enlazado de manera muy sencilla. A veces de repente no nos va a salir ese tema de enlazarlo o de repente tenemos otra referencia a la cual hacer. ¿Qué podemos hacer? Puedo seleccionar mi cercha y decirle que voy a editar el perfil de la cercha. Este perfil de la cercha, si se dan cuenta, está compuesto por el cordón inferior y el cordón superior. Este cordón inferior, por ejemplo, yo lo puedo bajar. Claro que ahora yo ya tengo unido mi parte superior, ¿no? Pero este cordón yo lo puedo definir, le puedo dar hasta una pendiente de repente si yo quisiera. Y por ejemplo me dice, ¿no? Eliminar restricciones. Sí, yo lo voy a eliminar las restricciones y la finalizo. En este caso no se va a cambiar, porque ya está enlazado. No lo voy a desenlazar para que se coloque de manera que se pueda editar. Los enlaces o las restricciones en Revit siempre son un poco caprichosas, por así decirlo, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es añadir una viga en celosía nueva. Y esta viga en celosía nueva, ahora sí la voy a poder cambiar. Esta viga en celosía que tengo aquí, le voy a editar el perfil de una manera totalmente vertical. Y por ejemplo yo le puedo decir que esta parte de aquí encima se mueva. Y si se fija, mi viga en celosía se va a hacer versátil, ¿no? De nuevo le digo editar perfil y le digo que esta parte se abra un poco. Le digo que se eliminen las restricciones. Le digo que esto baje un poco, que elimine también las restricciones y la finalizo.
y también se va a modificar, ¿no? Entonces tenemos muchas maneras para modificar nuestra viga en celosía. Tengan mucho cuidado porque esa línea que estamos modificando es la línea del eje del cordón superior o inferior, pero sí nos sirve. Veamos qué otras características tiene nuestras vigas en celosía. Cuando yo selecciono una viga en celosía voy a tener, por ejemplo, las restricciones que no voy a poder modificar una vez que las he movido o que las he creado, ¿no? Me da un nivel de referencia, ¿no? En este caso ha creado mi cercha un poco más abajo, ¿no? En el nivel de zapatas. Me dice acá tengo unos botones que dice crear cordón superior. Si yo se lo quito, va a eliminar el cordón de la parte superior. Si yo se lo vuelvo a poner, va a volver a crearlo, ¿no? Igual con el cordón inferior, que es la viga principal inferior, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un ángulo de rotación. Este ángulo de rotación es respecto de esta inclinación. Ahorita es totalmente vertical. Si yo le doy, por ejemplo, una inclinación de 15 grados, mi cercha en su conjunto se está inclinando. Muchas veces es necesario tener una inclinación en las cerchas. Ahora, ¿qué pasa con los cordones superior e inferior? Si se dan cuenta, va a girar también con las cerchas. Si yo le digo que no lo rote, se van a mantener perpendiculares. ¿Sí? Si se dan cuenta, se han mantenido alineados con la rotación. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de esto para que vean cómo funciona eso de la rotación. Voy a volver a hacer un par de cerchas nuevas auxiliares acá al costado. Le voy a decir que estén en otro nivel, en el mismo nivel 1. Estoy haciendo una cercha. Estoy haciendo otra cercha. Dos cerchas muy similares. Y en estas dos cerchas similares les voy a dar un par de inclinaciones, ¿no? A esta le voy a dar igual, la misma inclinación, ¿no? 15 grados. Y a esta también le voy a dar 15 grados. Las dos tienen la misma inclinación. Si yo a esta le digo que rote los cordones, fíjense, ¿no? Los cordones se van a mantener alineados, que es de repente mucho más adecuado, ¿no? Dependiendo del proyecto. Entonces ese botón, rotar cordones, me va a permitir tener este alineamiento o este alineamiento en mi cercha, ¿no? Lo cual es para darle precisión a mi proyecto. Tengo justificación del vertical portante, ubicación. La altura de la viga en celosía me quiere hablar acerca de la altura de la misma, ¿no? Por ejemplo, si yo la selecciono y le modifico esto a, por ejemplo, 2500, mi viga en celosía va a crecer. Un desfase no portante solamente da un pequeño desfase aquí, ¿no? Entre las vigas. ¿Sí? Tienen que tener mucho cuidado. Y ancho del panel máximo. Este ancho del panel máximo se refiere a las distancias que hay aquí, ¿no? Que hay entre los cordones verticales. Y ahora vamos a aprender a modificar los cordones que tenemos adentro. Por ejemplo, los voy a volver ambos a ser de nuevo horizontales, perdón, verticales, ¿sí? Porque es lo que me conviene en este momento. Entonces voy a seleccionar uno, por ejemplo esta. Voy a eliminar el más grande, voy a eliminarlo por un momento, voy a modificar únicamente este. Lo selecciono y una vez que lo tengo seleccionado me voy a dar cuenta de que en editar tipo, cuando yo pulso editar tipo, tengo muchas más propiedades de tipo. ¿Qué propiedades tengo? Tengo las propiedades del cordón superior, de las montantes de celosía, de las diagonales, de los cordones inferiores, de la construcción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a poder modificar los cordones, ¿no? Los cordones que tienen una proyección vertical analítica del centro de la viga, tipo de armazón estructural, tipo de armazón definido, enlace y un ángulo. El tipo de armazón estructural yo lo puedo cambiar, ¿no? En realidad solamente tengo una viga en mi proyecto y es por eso que solamente tiene esta viga en el proyecto, ¿no? Pero yo podría cargar más vigas. ¿Cómo modifico, no? Las vigas intermedias. En este caso, si se dan cuenta, es un perfil que dice V305 por 105, 165. Voy a cambiarlo por un perfil más pequeño.
Para cambiarlo por un perfil más pequeño, lo primero que tengo que hacer es cargarlo. En vigas me voy a dar cuenta que solamente tengo esta viga cargada. En el archivo que les vamos a dar vamos a tener un par de vigas más. Yo le voy a decir cargar familia. Y voy a cargar, ¿qué cosas? Voy a cargar armazón estructural, vigas de acero. Por ejemplo, voy a cargar estos perfiles tipo C. Le digo abrir y voy a escoger los más pequeños que yo pueda encontrar, que son estos de 150. Estoy cargando todos los perfiles de 150 y ya los tengo cargados. Una vez que los tenga cargados es cuando yo voy a poder modificar los perfiles de mi cercha. Vuelvo a seleccionar mi cercha. Le digo editar tipo y en editar tipo, por ejemplo, los cordones de las diagonales, le digo que le voy a cambiar al MC más pequeño, ¿no? Que tengo el 150 por 17.9, le digo aceptar. Y ahora sí, por fin, mis diagonales han cambiado en todos mis tipos, ¿no? Solamente las diagonales, si se fijan, ¿no? Y ha cambiado al perfil C que tenemos, que había cargado. El cordón inferior, el cordón, perdón, la viga reticulada tiene para modificar el cordón superior, el cordón inferior, la montante de celosía, que en este caso son estos elementos verticales, y las diagonales, ¿no? Y algunos tienen hasta para poder girar el ángulo, ¿no? Las diagonales en celosía que yo ya acabo de colocar, yo les puedo decir que se giren 45 grados. Y si se fijan, al costado han girado 45 grados, ¿no? Así le puedo dar el giro que yo necesito, ¿no? Para mi proyecto. Y puedo empezar a darle toques, ¿no? No es un nivel de detalle bastante alto, pero es bastante útil para definir un aproximado de los metrados que necesitamos, ¿no? Y la representación exacta de nuestro proyecto. Ya hemos creado las vigas en celosía, hemos cargado una familia, hemos definido por el método de la línea, también podemos usar el segundo método que es seleccionar línea. Las hemos juntado, las hemos aplicado hacia un techo con enlazar hacia la parte superior, ¿sí? Y podemos enlazarlo a una losa. Luego hemos podido configurar los cordones superiores, inferiores, montantes y diagonales. Y hemos podido girarlos y rotarlos, ¿no? Lo que se viene en el siguiente capítulo ya son la parte de vistas de pantalla. Muchas gracias.